Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. Efectivamente, el tema de si la sociedad va aceptando ese tema, el tema del colectivo LGTB. Yo creo que la sociedad lo va aceptando, pero evidentemente una cosa que ha estado muy mal vista durante siglos, pues no se puede arreglar de la noche a la mañana en absoluto. Llevamos más o menos 30 años de normalización, de ir hacia el mejor, pero todavía queda mucha, como les gusta decir a los de dentro, hay mucha homofobia, hay mucha transfobia, hay mucha bifobia, que utilizan toda la gama de las fobias. Pero es verdad que la hay. Parte de la homofobia viene del machismo al cual se ataca tanto. Y hoy, en el día de la lucha contra la homofobia, la bifobia y la transfobia, qué bueno preguntarnos qué tanto se ha avanzado en Colombia contra estas fobias, o si se sigue negando su existencia. Tú sabes que la campaña en redes en contra de nosotros es que somos discriminatorios, pero tú y yo sabemos que eso no es verdad, y que los millones de padres de familia no discriminamos, al contrario, dialogamos, para que toda Colombia sepa la verdad, que las familias de Colombia de verdad queremos el diálogo, defendemos el amor, defendemos la justicia, defendemos a Colombia. No vamos a permitir que los derechos de nadie sean vulnerados, mucho menos los de nosotros. No discrimino, yo dialogo. Para otros es peligroso ser gay y estar en las calles. Ser gay en Colombia es estar bajo sospecha, es vivir bajo el prejuicio y la creencia errada de es malo, es peligroso. Hiere y duele en el alma la descalificación de nuestra capacidad de amar y cuidar y ser hogar de calidez, de amor, de cuidado, de disciplina, de trabajo. Mientras que el discurso de algunas iglesias sigue siendo la imposibilidad de equiparar los derechos de los heterosexuales con el de los homosexuales. Los derechos de las personas heterosexuales ya están al par de la población homosexual. Y ese es nuestro tema del día, a propósito del Día contra la Homofobia. ¿Es Colombia un país homofóbico? ¿O por el contrario, aquí se respeta la diversidad sexual? Bienvenidos a Partida W, donde al final de este debate usted nos llama y toma partido. Eso es a las 8:50 de la noche. Algunos ciudadanos ya tomaron partido. Hola, soy Daniela. Creo que Colombia sí es un país homofóbico porque muchas personas firmaron la iniciativa de Vivian Morales, la mayoría de ellas porque prohibía que los homosexuales adoptaran, pero guardo la esperanza que seamos más los que creemos que todos tenemos los mismos derechos. Me llamo John Frey, yo creo que Colombia no es un país homofóbico, pues por las situaciones de hoy en día que hay más respeto, tolerancia e igualdad entre las personas. Hola, mi nombre es Sebastián Leal y sí, creo que el país ha avanzado un poco en cuanto a la homofobia, pero sigue siendo un país bastante homofóbico. Creo que se refleja muchísimo en las últimas contiendas que han tenido diferentes sectores políticos en el país. Hola, mi nombre es Marina Monroy. Y creo que en cuanto al tema, sí hemos avanzado bastante, hay mucho más tolerancia y eso ayuda a que la sociedad sea un poco más tranquila. Es importante que cada vez entendamos que cada ser humano es un mundo totalmente diferente y tiene forma de ser, no por eso dejan de ser seres humanos. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. 8:04 y para debatir este tema, como siempre, dos invitados de lujo. Antes los invito a participar en nuestras redes sociales con el numeral Partida W. Partida W, allí puede preguntar, comentar y unirse a esta conversación. En primer lugar tenemos a Carlos Arturo Torres Mora. Él es miembro de los movimientos Amor por la Familia, Unidos por la Vida y Por una Colombia sin Huérfanos. Es administrador de sistemas de información de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialista en pensamiento estratégico y magíster en prospectiva de la Universidad Externado de Colombia. Es docente universitario y asesor político. Don Carlos Arturo, bienvenido por primera vez a Partida W. Muchísimas gracias. Un saludo afectuoso a todos los oyentes y un saludo respetuoso a Ricardo, la contraparte de hoy. Por una Colombia sin huérfanos, ¿de qué se trata este movimiento? Bueno, es un movimiento que está denunciando que Colombia requiere que nosotros volvamos a la paternidad y a la maternidad. La ausencia o el maltrato en casa está siendo el problema de nuestro país. Se lo digo yo que soy adoptado, se lo digo yo que adopté, se lo digo yo que nací de una violación, se lo digo yo
que sé lo que es el tema de adoptar y necesitamos que Colombia, las familias, vuelvan al principio de criar en casa y no tanto la cuestión laboral ni profesional, sino la ciudadanía se forma en el hogar. Carlos Arturo, gracias por estar aquí en Partida W. Su contraparte será Ricardo Montenegro Vázquez. Él es director de la plataforma digital orgullolgbt.co y activista en derechos humanos con énfasis en población LGBTI. Es abogado especializado en gobierno, gerencia y asuntos públicos de la Universidad Externado de Colombia. Ha estado vinculado a varias entidades gubernamentales de carácter nacional y distrital. Actualmente es funcionario de la Unidad para las Víctimas de la Presidencia de la República. Es ex candidato al Congreso de la República por el Partido Liberal. Don Ricardo, muy buena noche, bienvenido a Partida W. Muy buenas noches. Ya hoy no como visitante, sino como participante, sí, ¿no? Hoy vine ya a titular. Hoy ya no vino a hacer barra, sino que vino como titular. Hace unos días vine a acompañar a mi compañero Marcos Jaramillo de Ego City de Medellín y bueno, muy complacido de estar acá y también un fraternal saludo a Carlos y a toda la gente que nos escucha a lo largo y ancho de este bello país y del exterior. Óigame, Ricardo, ¿hubo algo hoy en el día de la lucha contra la homofobia o el día contra la homofobia aquí en Bogotá o en el país? Claro que sí, tuvimos muchísimas actividades no solamente en Bogotá, en Colombia, sino también en todo el mundo, una gran movilización, porque este tipo de fechas son muy importantes para nosotros, como quiera que desde el 2005 estamos reivindicando este 17 de mayo de 1990, donde la Organización Mundial de la Salud sacó del libro de enfermedades mentales a la homosexualidad, dejando sin piso entonces uno de los 3 argumentos con los cuales se nos ataca a las personas de los sectores LGBT y se nos discrimina en algunas partes del mundo donde todavía aún es criminal ser una persona homosexual y es para lo que trabajamos, para evitar que seamos criminalizados. 8:07 p.m, que comienza el debate. Comienzo con usted, Carlos Arturo Torres. ¿Es Colombia un país que respeta la diversidad sexual o es Colombia un país homofóbico? Bueno, creo que la pregunta es sesgada. Es como si uno preguntara, ¿es Colombia feminicida? No, esa respuesta no se puede presentar. Cada quien debe responderla en lo individual. Colombia, evidentemente, tiene muchos pareceres, muchas miradas, y no se puede establecer como una nación una respuesta de esas. Lo que sí le puedo decir es que yo no estoy de acuerdo con que haya un día de celebración o conmemoración por la lucha contra la homofobia, justamente porque la palabra homofobia es compleja y trae dos caminos. Uno con el que estamos en acuerdo, nos parece sano y correcto, pero otro que es malévolo y que es perverso. ¿Cuál es el correcto? Es cierto que personas LGBTI, por su condición LGBTI, son asesinadas, torturadas y discriminadas. Eso no lo podemos permitir en la sociedad. Pero también es cierto que esa palabra homofobia lo que trae es una polarización, porque es una estrategia global de comunicación, donde entonces, ¿quiénes son los homofóbicos? Yo soy tildado de homofóbico, y los homosexuales ni me dan asco, ni me dan miedo, ni los repudio, ni los rechazo, y sin embargo estoy en esa lista de homofóbico. Entonces, ese es el segundo mensaje. Cuando se establece un día de estos, entonces hay que establecer quién es el bueno y quién es el malo. El malo, el homofóbico, y entonces en la lista quedamos cientos de miles de personas que incluso, si alguien dice, imagínese que yo soy creyente, homofóbico, doble moralista, inquisidor, oscurantista, criminal, ¿no? Simplemente por decirlo. Entonces están haciendo una invitación a lo que ellos dicen que no hacen invitación, que es al odio, al discurso del odio. Pero este día evidentemente lo trae porque hoy yo fui señalado como homofóbico, justamente. 8:10 p.m, la misma pregunta para usted, así suene sesgada. ¿Es Colombia un país que respeta la diversidad sexual o es Colombia un país homofóbico? Responde Ricardo Montenegro Vázquez. Evidentemente Colombia no es un país que respeta la diversidad sexual, y yo creo que no solamente lo pienso yo, sino que hay un 83%
de una encuesta que incluso hizo esta mañana esta misma emisora, donde solamente 17% consideraban que así lo era. Pero no solamente eso, no lo ratifican las cifras. En el último informe de Colombia Diversa, que habló de los últimos 4 años, más de 400 personas han sido asesinadas o han sido vulnerados sus derechos en razón de su orientación sexual y su identidad de género. Y desafortunadamente en fechas como hoy, si bien técnicamente no deberíamos hablar de fobia, porque aracnofobia es la fobia a las arañas, si yo le tengo fobia a las alturas, una fobia, la homofobia no necesariamente debería ser una condición del ser humano. Deberíamos hablar realmente de la discriminación. Y lo que nosotros trabajamos y lo que nosotros le decimos a la gente es que quizás el utilizar la palabra homofobia podría de alguna manera ser utilizado políticamente correcto para no utilizar aquella frase que utilizó o que dijo Morgan Freeman, el actor, que dijo: usted no es un homofóbico, usted es un imbécil. Porque realmente una persona que realmente no gusta de alguien del género humano y que en razón a eso le quita los derechos, realmente no hace parte de la fraternidad universal. 8:11 p.m. ¿Qué piensa usted, Carlos Arturo, sobre las cifras que presenta Ricardo Montenegro sobre los asesinatos a personas con una orientación sexual diferente? Bueno, entonces, si es por el número, la contabilidad de muertos o la contabilidad de torturados, entonces habría que preguntarnos si Colombia es sindicalistofóbica, si es líder social fóbica, si es industrial fóbica, porque aquí la contabilidad de muertos es para todos, es militarofóbica, es FARC-fóbica, etcétera. Por ejemplo, los creyentes han puesto en las últimas décadas, especialmente por el conflicto armado, más de 3.600.000 muertos por simplemente ejercer un liderazgo religioso, simplemente por su fe. Las FARC decían que los líderes evangélicos había que asesinarlos porque era la estrategia del imperio yanqui para establecer aquí, digamos, esa estructura religiosa que además era el opio del pueblo. Y con esa sencilla razón mataban gente. Entonces, no se trata de muertos. Ahora, esas son realidades innegables que no deben suceder, reitero, pero no pueden ser el motivo para unos sí y otros no, porque entonces visibilicemos todos los muertos de todos los sectores y de todas las ideologías. Bueno, es que realmente simplificar el tema a cifras realmente no es solamente sino la evidencia de lo que ocurre en la cotidianidad. En ningún país del mundo a la gente la matan institucionalmente por profesar una religión o por ser heterosexual. En el caso de las personas homosexuales sí, hay 72 países que criminalizan a la condición homosexual, el ser una persona con una orientación sexual o una identidad de género diversa. Y esos países, hay algunos, 9 de ellos, como Arabia Saudita, Irán, Sudán, Yemen, tiene pena de muerte el ser homosexual. Es decir, si yo tomo en este momento un avión, me voy hacia Irán y digo: hola, vine a Irán, soy gay, pues lo más seguro es que al día siguiente esté colgado. Si una persona por su religión llega a uno de estos países, pues seguramente le van a decir: sí, usted es un heterosexual, no va a pasar nada. Usted profesa una religión, no va a pasar nada, siempre y cuando pues se haga a las condiciones de lo que dice el Corán o dice la sociedad de ese país. En esos países, justamente, esos países, ser cristiano se penaliza con la muerte, ser gay se penaliza con la muerte. Allá quizás, tal vez, sí se puedan visibilizar los días de la no fobia contra unos sectores de la población, pero en Colombia decirlo es injusto con muchos de nosotros. Nosotros no somos homofóbicos simplemente por no compartir el que se institucionalicen muchas cosas, el que se toque a un tercero. Le voy a ser franco con esto. Por ejemplo, cuando una persona exige un derecho, quiero cambiarme el nombre, eso me afecta a mí. Entonces, la Constitución, la sociedad y el Estado deben protegerme a mí, porque estoy exigiendo algo que me atañe a mí únicamente. Cuando la persona dice: quiero hacerme una cirugía para cambiarme de sexo,
ok, eso es usted. Quiero que no me persigan para emprender, para trabajar, para estudiar. Eso tenemos que garantizarlo. Pero cuando involucra a un tercero, y eso es lo que nosotros sentimos cuando se institucionaliza cosas, que las cartillas, que las cátedras, que la ley, que no sé qué, entonces uno ya empieza a sentir, venga, nos están avasallando. Y si abres la boca y dices, no estoy de acuerdo, entonces tú eres el homofóbico y eso no está bien. No, no se trata de eso. Realmente lo que estamos pidiendo es que a igualdad de condiciones, y estamos en el marco del artículo 13 de la Constitución, de que el Estado me debe tratar igual. Esto es un Estado laico, a pesar de que mucha gente profese diferentes tipos de religiones, no solamente la religión católica, que es la mayoritaria. Si vamos a hablar de minorías, creo que en esta mesa estamos sentados dos minorías, una minoría religiosa y una minoría sexual. Y lo más particular del tema es que el argumento frente al cual se nos discrimina a las personas que tenemos unas orientaciones sexuales diversas es precisamente el prejuicio. Y el prejuicio está asociado a tres cosas. Uno, que podríamos ser peligrosos y por tanto deberíamos ser penalizados como delincuentes. Afortunadamente en Colombia, desde el año 1980, el Código Penal quitó la prohibición de ser homosexual. Pero nosotros estuvimos en las caballerizas antes del Estatuto de Seguridad de Turbay. Nosotros estuvimos del lado de muchísima gente que fue excluida de muchísimos escenarios y que además le tocaba cumplir un rol social para evitar precisamente ser criminalizado. No somos delincuentes en Colombia, y lo cual es un avance. Pero en el imaginario colectivo, para muchas personas, especialmente de algunas confesiones religiosas, seguimos siendo peligrosos. Por eso, y esa es la base, ese prejuicio es la base, por el cual los dos papitos no podrían recibir en la camita al bebé, que es lo que dijo el youtuber cristiano en uno de sus últimos y además muy afrentoso video, en el cual decía que no le iban a regalar al capricho de los gays tener un hijo en adopción. Realmente es bastante lo que hemos sufrido en este último periodo, desde el año pasado, además utilizándolo como un arma política, esta homofobia y esta discriminación, para lograr votos y para lograr hacer una plataforma política que seguramente llevará a una candidata o algún candidato a la presidencia de la República. Es decir, que el youtuber es homofóbico. El youtuber es homofóbico. Y ni siquiera se lo dije yo, se lo dijo su propio primo. Claro, es que lo que está mal es lo que está mal y lo que es enfermo realmente es ser homofóbico. Hay más de 400 especies en el mundo en que naturalizan la condición homosexual. Fíjate entonces, ustedes no son enfermos, nosotros sí. Claro que sí, por homofóbicos. Entonces sí es cierto cuando yo digo que la palabra de lucha contra la homofobia está diciendo quién es bueno y quién es malo. Y ya sabemos entonces que nosotros somos los malos, simplemente por pensar distinto y por podernos expresar, porque es que otra cosa es el hostigamiento y otra cosa sí puede llegarse a la vulgaridad, pero es que abran un grupo de WhatsApp y díganle a las personas, no escriban chistes. Eso es muy difícil, ¿no? Pero por lo menos yo te digo, desde las organizaciones nuestras, nosotros no tenemos nada en lo personal ni nada en lo particular, pero nos oponemos a este tipo de cosas. Por ejemplo, el término adopción igualitaria. Con la palabra igualitaria ya se está diciendo la intención. Fíjate que no es algo que le atañe a uno. Hay un tercero que se llaman niños. ¿Estos niños son mayorías o son minorías? Estos niños, ¿para ellos es igualitaria o no es igualitaria? No, porque hay un claro sesgo, ¿sí? Tú me dices, todos somos iguales delante de la ley. Los niños no son iguales delante de la ley. Los niños prevalecen por encima de todos. Entonces ya hay un privilegio allí. Preguntémosle a los niños entre los 0 y los 6 años si quieren 2 papás o si quieren 2 mamás. Entonces, cuando hay un tercero, nosotros no podemos entrar a defender porque somos enfermos y porque somos homofóbicos. Me parece injusta la apreciación. No creo que sea injusta. Realmente lo que yo pienso es que Colombia además ha sido signatario de una serie de instrumentos internacionales, dentro de los cuales se encuentra una Comisión para la Eliminación de la Discriminación, que además fue la que dio origen inicialmente a la ley antidiscriminación. Y yo creo que es bien interesante que repasemos como sociedad lo que firmamos. Si estamos de acuerdo en que en Colombia esa incitación al odio, al desprecio y al menosprecio de algún grupo minoritario es conveniente para la sociedad.
en un Estado laico nosotros no debemos tener o guiarnos por un libro religioso o libro sagrado, llámese el de los indígenas muiscas, o llámese el de la Biblia, o llámese el Corán, o llámese los diferentes libros de la religión, que además cada uno tiene sus diversas interpretaciones y que cada uno podría también acomodar a su propia conveniencia. Lo que a nosotros nos molesta y realmente lo que vemos, especialmente en días como estos, es que el origen de la discriminación que nosotros hemos venido experimentando y que tratamos de reversar, tiene que tener obviamente un componente dentro del cual nosotros hagamos un cambio institucional, que nosotros podamos tener la garantía suficiente para poder desenvolvernos en igualdad de condiciones y en libertad como cualquier otro ciudadano. No es posible que nosotros paguemos impuestos iguales, pero entonces, sí, soy un ciudadano de segunda categoría, además con un asterisco donde aplica restricciones. Entonces, usted es un ciudadano colombiano donde asterisco no tiene que pagar todos los impuestos, sí, pero asterisco no puede adoptar, asterisco no se puede casar, asterisco no puede hacer exhibición de su amor, porque mejor sea que esto es un ambiente familiar, no lo muestra a los niños, asterisco no me lo pongan en la televisión, asterisco no me lo hablen en la radio, porque realmente le están dando un mal ejemplo a la sociedad. Y eso es la base de precisamente la eliminación de este prejuicio que fue el que no éramos enfermos. Si ya la organización que a nivel mundial dice cuáles son las enfermedades que existen en el mundo, como es la Organización Mundial de la Salud, ustedes como minoría también deberían aceptar que no somos ni peligrosos ni enfermos, y en el caso colombiano no somos delincuentes. Bueno, yo no sé, es que ¿de dónde sacan que son delincuentes? Por lo menos lo que yo represento, que somos bastantes, jamás hemos pensado que los homosexuales son delincuentes. Es más, te voy a decir algo, Ricardo, ¿verdad? Son seres humanos, interactúan con nosotros, son personas, son ciudadanos, estamos en la misma condición de pago de impuestos. Estamos pero en la misma... ¿dónde viene el asterisco? Pero no pueden adoptar, no se casen, no hagan exhibición de su amor, no se cojan la mano en la calle. No entonces, ¿cómo que no existen? No, para nosotros no. Espérame un segundito. Mira, que eso, la sociedad en su turbulencia diga cosas en las redes, pero muéstrame aquí cuál es el cuerpo de doctrina, cuál es la teología que yo he expuesto, o cuál es la teología que hay en la Constitución colombiana para decir que nosotros, con una posición de convicción de fe, estamos llamándolos a ustedes delincuentes, que los estamos llamando homicidas, que los estamos llamando como a nosotros nos llaman de cerebro corto, nos llaman ignorantes, nos llaman inquisidores, y bueno, obviamente hay otros calificativos. ¿Quién llama al odio? ¿Quién realmente está llamando al odio en esto? ¿No, iban a esperar a que la sociedad se cruzara de brazos? Si yo quiero mandar a mi hijo al colegio, yo quiero que le enseñen que no discrimine a ninguna persona por su orientación e identidad sexual. Yo espero que le enseñen que esas personas merecen todo el respeto, etcétera. Pero yo no quiero que le digan, explórate, mira a ver cómo te sientes mejor, de pronto naciste en un cuerpo equivocado. Eso no lo deseo yo. Se metieron con un tercero. ¿Qué esperaban? ¿Que nos quedáramos quietos, felices y decirles qué bueno que ustedes llegaron? Porque el debate es justamente para buscar el balance. Entonces ustedes no son ni delincuentes ni homicidas, pero a nosotros tampoco nos traten de esa manera, que retrógradas, etcétera, etcétera. 8:24, Ricardo, ¿ustedes los tratan así? Pues yo no considero que sea... Sí creo que hay alguna posición que parte del prejuicio, es decir, cuando uno tiene un criterio peligrosista frente a otro, busca maneras de que la sociedad los proteja, y yo no estoy diciendo que nosotros en general no tengamos la posibilidad de desenvolvernos en la vida nacional como quisiéramos. De hecho, afortunadamente lo hacemos porque la hermenéutica jurídica nos ha ayudado y nos ha librado precisamente gran parte de las batallas que nosotros hemos ganado. Ha sido la Corte Constitucional la que en su interpretación, no restringida sino amplia de lo que tiene el cuerpo normativo en la Constitución Nacional, la que a partir del artículo 13, que dice que no debemos discriminar, nos ha dado la posibilidad de ampliar
precisamente esa posibilidad de tener los derechos en igualdad de condiciones. Y cuando decimos igualitario es porque no tenemos esas igualdades que otros tienen. Hay gente más igual que otra en Colombia. Lo acabas de decir, no tenemos. No la tenemos. Pero no pueden ustedes llevar la vocería de los niños. ¿Quiénes llevan la vocería de los niños? Pero es que obviamente ustedes hablan desde fíjense que no entienden la complejidad. Ellos todavía están ustedes en el cuadrado en lo lineal, de la semana, en lo unidimensional. Es obvio que la palabra igualitario crea el sesgo, es evidente, es solamente una petición de ellos, como si no estuvieran involucrando un tercero. Entonces, ese tercero, pues la sociedad salta y dice cosas, algunos con exageraciones, algunos con improperios, pero de todas maneras tenía que saltar y decir, pues si vamos a improperios, la demostración de civilidad no se vio en las marchas del año pasado ante el Ministerio de Educación, las de ustedes, con sí. la misma cartilla que además tenía ese gobierno que ustedes apoyaron y además se extraña, que es el gobierno uribista, dentro del cual ahorita hablábamos y Carlos comentaba con mucha decía, no, que la FARC ha sido totalmente terrible con nosotros, nos explota y nos sacaba de los territorios, y sí, terrible, como le pasaba con muchos sacerdotes, asesinó a muchos sacerdotes católicos también, y muchas personas lo vimos y lo supimos, pero también en algunas zonas de dominio paramilitar, después de la pacificación militar, venían iglesias de garaje cristianas también a ayudar a tener precisamente ese control, porque ellos imponían un manual del nuevo ciudadano, dentro del cual el nuevo ciudadano era el que sí les gustaba, el que no tenía el cabello largo, el que no tenía maricaditas, el que no tenía aretes, el que se portaba como debe ser, que es ese tema de lo óptimo, de lo que debe ser realmente en una confrontación. Pues qué bueno, porque eso hay que denunciarlo entonces. Pues por eso y por eso lo estamos denunciando. Hay que presentar las pruebas, porque el cristianismo no profesa eso. Eso mismo le decimos. El cristianismo no profesa eso. Si Jesucristo viniera hoy, seguramente se avergonzaría de muchísimos cristianos, sí, claro, en este país y en muchísimos países que utilizan la fe para ganar precisamente adeptos y además ganar diezmos y para vivir en casas de 3.000 millones de pesos, mientras como el pastor Arrazola de Cartagena declaran por el mínimo. Entonces no nos vengan a dar clases de moralidad con el señor Lucio, con la señora Vivian, que además nos trataban de imponer una familia ejemplar y óptima cuando tienen una familia totalmente reventada, una familia donde el señor Lucio dejó a sus dos hijos abandonados. Los únicos que tienen moralidad son ustedes. No tenemos. Bueno, entonces precisamente no lancen una piedra. No lancen una piedra sabiendo que su autoridad moral también podría estar en entredicho, ¿o no? Porque humanos somos. Tú fallas y yo fallo. Llegamos, me diste la mano, nos saludamos. ¿Estoy en tu lista de homofóbico? Me imagino que sí. Pues yo no te conozco particularmente, pero si realmente... Si yo llego a decir aquí, por ejemplo, que estoy de acuerdo con que la participación ciudadana a nivel democrático defina estas cosas para nuestra sociedad, ¿estoy en tu lista de homofóbicos, sí o no? No, porque realmente ahí no es un argumento de lo moral, es un argumento desde lo democrático. La democracia no debe ser utilizada para avasallar. Las mayorías en una democracia no deben sino garantizarle los derechos a las minorías. Y nosotros ambos somos minorías. Si alguien quisiera entonces hacer un referendo para decir qué prefiere, que seamos todos católicos y se saquen y se expulsen a las iglesias cristianas, porque hay muchas iglesias cristianas de garaje y hay muchas iglesias cristianas donde, por ejemplo, pastores abusan de su hija de 12 años, como sucedió el que se denunció esta semana. Claro, entonces deberíamos hacer también un referendo para expulsar a esas iglesias, mira, eso es como, esas generalizaciones. ¿Podríamos encontrar un homosexual que haya violado? Pues obviamente bueno, sí. Yo por ese homosexual no puedo decir... Permítame, Carlos, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con esa pregunta, la respuesta y su debate. 8:29, debatimos sobre la homofobia. ¿Es Colombia un país que respeta la diversidad sexual o es Colombia un país homofóbico? Debaten Carlos Arturo Torres Mora y Ricardo Montenegro Vázquez. Ya regresamos aquí a Partida W. Los debates se escuchan mejor en Partida W. 8:34 p.m, 8:34, hoy a propósito del Día de la Lucha contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia.
debatimos sobre el país. ¿Es Colombia un país que respeta la diversidad sexual? ¿O es Colombia un país homofóbico? Dice Carlos Arturo Torres que esa es una decisión individual, no podemos catalogar a todo un país de homofóbico, pero dice Ricardo Montenegro Vázquez que en Colombia, según las cifras que presenta Colombia Diversa, pues no se respeta la diversidad sexual. Y Carlos Arturo, usted cerraba el anterior bloque con una pregunta que le quería hacer a Ricardo. Adelante, continuemos con el debate. Pero ya tomé agüitas. Ya tomé agüitas, no, pero bien, a ver. Bueno, ya nos calmamos acá. Ricardo, mira, por un homosexual, la teoría de la manzana. Por un homosexual que haya cometido una violación sexual, yo no puedo catalogar a la comunidad LGBT como violadora, pero eso es lo que siento que hacen con nosotros, tildándonos de homofóbicos, cuando dicen, es que un pastor que violó a su hija. Listo, entonces todos somos homofóbicos y todos somos dañados y todos somos mala leche, sencillamente porque un pastor cometió eso, que debe ir a la justicia. Por eso te decía, si hay algo con los paramilitares, por allá una iglesia en algo rural hace no sé cuántos años que hizo eso hay que denunciarlo. Pero no por eso, entonces, los buenos cristianos son los que Jesús, eso sí los honraría, no, porque justamente ese es el discurso de discriminación, de polarización, y que nos enfrenta de una manera inútil. Aquí no debiéramos enfrentarnos por esto, pero sí yo debiera poder decir cosas en las que no se me tilde como homofóbico. Por decir algo, considero que aun cuando no es una enfermedad, ser homosexual no es ni enfermedad ni trastorno, porque eso es lo que motivó, ¿cierto? Ni trastorno. Como es una construcción sociocultural, es una construcción humana, pues es una decisión que se debe tomar con responsabilidad humana. Punto. Si se niega el hecho biológico, se debe asumir eso también. Si digo eso, ya soy homofóbico, con toda seguridad, y algunos oyentes estarán diciendo, pues claro que es homofóbico, pero resulta que no, yo no me considero. Por eso decía cuando llegué, nos dimos la mano, nos podemos seguir hablando, te invito a un café, ojalá puedas ir a mi casa a conocer mi familia, ojalá yo pueda ir a tu casa a conocer tu familia, y eso no significa que yo deba compartir tu pensamiento para nada. Entonces, exactamente, en democracia precisamente lo que se busca es la convivencia entre todas las diferentes facciones que hacen parte de una sociedad. Y si bien es cierto, nosotros como colectivos lo que hacemos es representar o de alguna manera tener la vocería que alguna gente no puede tener. Yo realmente, hasta hace muy poco, realmente lo único que digo es que me represento a mí mismo, porque realmente a mí no me gusta que me discriminen. La discriminación es bastante grosera en una sociedad, y una sociedad que además impone unas normas de conducta desde quizás una vivencia generalizada de lo que debería ser. Pero en unas sociedades hay personas que básicamente están en contravía y que no son necesariamente lo que el colectivo quiere que sean. Y la evidencia que nosotros hemos tenido en todos estos procesos, y en 15 años que yo llevo haciendo activismo desde las regiones, desde la costa atlántica, desde el Caribe colombiano donde nací, y luego a nivel nacional, es que sí la pasan muy mal muchas personas, y que el prejuicio y la discriminación no solamente matan simbólicamente cuando lo excluyen de una familia, sino que rompen las familias. Yo tengo particularmente una tía que no me habla, porque ella consideró que estaba deshonrando mi familia al ser homosexual. Y es su decisión, la decisión de ella. Dolorosa, porque además era es una tía homofóbica. Pues es una tía que evidentemente me discrimina, por tanto, para mí ella es la que tiene la fobia, yo no, pues yo sencillamente la quisiera seguir frecuentando, pero ella no quiere. Pero peor por ella, porque se fue a vivir a Islandia, en un país donde la presidenta, la primera ministra, es precisamente una lesbiana. La discriminación, además, que se expresa en homofobia, porque ya cuando hablamos de homofobia hablamos de actos sobre los cuales la gente empieza a tener realmente actitudes de rechazo, y ese es lo que nosotros señalamos en un día como hoy, el rechazo que se traduce en lo que llaman ahora modernamente el bullying, que no es más nada que la discriminación de un grupo pequeño de matoneadores a un niño que lo hacen terminar
tomando una decisión fatal de quitarse la vida. Y no solamente voy a hablar del caso Sergio Irrego por ser el más emblemático y el más conocido y el más mediático, sino el de muchísimos niños y muchísimos jóvenes que al llegar a la adolescencia se sienten que no encajan en una sociedad que le dicen cómo debería ser, cómo debería vivir óptimamente, porque no se siente de esa manera. Hace un momento hablábamos del argumento biológico que evidentemente algunos grupos no lo consideran sino como un fenómeno social. Es decir, desde donde partimos para que, por ejemplo, los oyentes se ubiquen mejor. Si un gay se nace o se hace, y para algunos grupos religiosos, no todos, porque no todas las iglesias lo consideran así, no todas las iglesias, hay unas iglesias como la iglesia anglicana que ni siquiera se mete a debatir ese tema, que es una iglesia protestante, anglicana, fuera de la cristiana, pero fuera de la religión católica romana. Ellos consideran que hay algo de lo uno y de lo otro, que hay unas personas que nacen y otras que se hacen. ¿Qué opina usted, Carlos Arturo, frente a eso? Bueno, yo te voy a dar un ejemplo. No sé tu edad, discúlpame. Voy a suponer que tienes que... Es contemporáneo usted más o menos. Así es contemporáneo. Bueno, eso es radio. 40 años, y menos mal no nos ve. Voy a asumir que tienes 40 años, ¿sí? Y tú me dices a mí, mire, yo nací extemporáneamente y yo le aseguro, mi identidad, mi orientación es que yo tengo 15 años. Y yo te miro y te digo, bueno, si quieres que yo te respeto que tú pienses que tienes 15 años, excelente. ¿Quieres que te diga quinceañero? Pues yo te digo quinceañero por respeto a ti. Pero a mí no puedes gobernarme mi creencia en que yo te veo y veo un hecho biológico de que tienes 15 años. Por respeto, pues no te voy a hostigar ni te voy a discriminar por eso. Pero eso es lo que sucede cuando yo te digo, yo no veo tus 15 años, yo veo que tienes 40, homofóbico, de una. Y por eso es que es tan molesto que cuando uno opina diferente, lo ubiquen en esa lista de homicidas, de homofóbicos, de ignorantes. Y claro, pues la reacción en la sociedad ha sido de confrontación, porque no podemos negar los muertos ni las torturas, ni de este lado, ni del lado nuestro, como lo decía al principio. 8:42, los invito ahora a escuchar a Laura Weinstein. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans, GAAT. En efecto, Colombia es un país que tiene miedo frente a la diferencia, frente a las personas que consideran diferentes. Esto incluye a las personas LGBT y precisamente creo que en el marco del Día contra la no homo, lesbi o transfobia, porque no solamente podemos hablar de que es un país homofóbico, sino también es un país transfóbico, es un país que es bifóbico, que también es un país lesbofóbico, porque precisamente todo esto radica en el miedo a la persona que considera diferente, que no es igual a mí. Y yo creo que definitivamente también hay que hacer un trabajo que vaya muy de la mano con transformar imaginarios a partir de la gente del común, de la gente del corriente, porque a veces pensamos que solamente desde las leyes, desde arriba podemos hacer transformaciones y esto muchas veces se queda ahí. Carlos Arturo Torres, ¿qué dice? Bueno, fíjate que utilizó la palabra miedo y entonces ahí hay una distorsión. Yo no le tengo miedo a ninguna persona LGBT, ni tampoco le tengo asco, ni tampoco le tengo repudio. Simplemente no lo comparto, como el ejemplo que estaba diciendo ahorita de los 15 años. Bueno, tú dirás que tienes 15 años, pero a mí me parece que tú eres un hombre. Tú eres un hombre, que te sientas mujer, ok, te respeto eso, ¿y qué hacemos? No te puedo discriminar por eso, no lo debo hacer, pero yo te veo hombre, qué pena. ¿Qué dice Ricardo? Pues yo creo que está equivocado. Yo creo realmente que sí hay algunas personas que en el mundo no necesariamente tienen una identidad de género con la que se le asigna, social y culturalmente. Y lo creo porque lo he vivido. Y yo sí le tenía también algo de repudio un poco sobre todas las personas transgénero. Y gracias a todo este proceso de activismo he encontrado que su discriminación, que es de verdad bastante mucho mayor a la que podemos sufrir un hombre gay masculino que vive en Chapinero, como es mi caso, es muy de lejos
superior a la que sufre una persona que está en el campo o que está en alguna otra sociedad en donde no le aceptan. Básicamente lo que nosotros queremos construir es una sociedad en la que todos podamos ser incluidos y ser incluidos del respeto. Yo creo que además, aunque eso suene como una quimera y que está escrito además no solamente de esta Constitución del 91 y desde la Declaración de los Derechos Universales del Hombre y del Ciudadano que luego tradujo Nariño, ha sido muy difícil de insertar en una sociedad. Cuando en un contexto como el nuestro se le dice a la gente que cuidado con alguien porque podría hacerle un daño, como es en el caso de las personas homosexuales versus los otros grupos, realmente sí se está haciendo un tema de rechazo y de discriminación. Y precisamente de eso es lo que ha tratado la Constitución, ha tratado la Corte Constitucional en sus interpretaciones y ha tratado además la ley antidiscriminación en sus 2 leyes de insertar en la sociedad colombiana, buscar la manera de eso. Y creo que además no es apelando a las mayorías y nuevamente yo sé que ya habíamos superado como el tema de que si lo sometemos a consulta o no, porque obviamente el mayoritario va a ver el mundo según lo sufre o lo vive o lo experimenta, y el minoritario lo va a ver según lo que acaba de comentar Laura, que es una mujer transgénero de un grupo que son mujeres que les ha tocado, en un grupo en el que les ha tocado venirse desplazadas de sus regiones, ser discriminadas, muchas de ellas estar en prostitución no por gusto, sino porque realmente no hay un espacio para ellas, son personas que han debido abandonar el sistema escolar y que son mujeres que les ha tocado entrar en el proceso de prostitución o de trabajo sexual. Bien, Ricardo, ya que entraste otra vez en el tema de mayorías y minorías, sí. Eso es una ilusión, eso es un artificio. A ver, hagamos unas preguntas sencillas. ¿Los ricos en un país son mayoría o minoría? ¿Los intelectuales son mayoría o minoría? ¿Los grandes industriales son mayoría o minoría? ¿Los poderes de la opinión pública son mayoría o minoría? ¿Quiénes ganaron en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes la semana pasada? ¿Una mayoría o una minoría? ¿Las sentencias salen por mayoría o por minoría? Es que eso depende de la dinámica. Entonces decir cuál es mayoría y cuál es minoría es lo de menos. Los niños, por eso pregunté, ¿son mayoría o son minoría? Esto de las mayorías y minorías es nada. Aquí lo que hay que hacer es consensos con participación ciudadana, con participación democrática. ¿Que salió mala la decisión? Pues ¿qué le hacemos? No, ¿qué le hacemos? No, que porque... salió bueno, pues ¿qué le hacemos? Nos hemos equivocado de presidentes, nos hemos equivocado de gerentes, nos hemos equivocado por decisiones humanas, o no podemos equivocarnos. Sí, pero es muy humano también haberse equivocado en el holocausto nazi, que además no solamente llevó a la cámara de gas a los heterosexuales judíos, que eran una minoría, sino también que nos llevó a nosotros como homosexuales. Al lado de los judíos con la estrella de David y su pijama de rayas, que lo han documentado ampliamente, al lado de ellos íbamos las personas homosexuales, los hombres con un triángulo rosa y las mujeres con un triángulo negro invertido. Claro, entonces, porque tú traes un caso donde pues, las mayorías avasallaron un caso real. La mayoría avasalló ¿por qué a la no minoría? buscas los Entonces, casos no, qué pena, fue un error histórico, ¿no? Los casos de las minorías cuando avasallaron a las mayorías. Que eso es, por ejemplo, la izquierda lo que está diciendo aquí, que hay unas cuantas familias oligárquicas, pocas ellas, que arrasan con el resto del pueblo. Entonces, fíjense, una minoría acabando con las mayorías. Ahora, eso depende también. Ahora, el tema de los niños, y yo quiero además ser, digamos, concluyente en este argumento. Yo la verdad no quería meterme en ese, porque esto no era el tema del día de hoy, pero ya que lo mencionamos, yo creo que de paso debíamos hablarlo. A los heterosexuales no son los únicos que les interesan los niños. Y no por satisfacción sexual, como dice la diputada Ángela, que además develaron que finalmente la estrategia de un referendo era para que nosotros no adoptáramos, cuando podíamos adoptar desde 1887. Todo este país dejaba que los solteros y las personas homosexuales también pudiéramos adoptar porque éramos solteros.
Pero todo esto aún lo pueden hacer. Todo esto era para eso. Entonces terminaron saliendo del closet, terminaron saliendo de los chiros, porque dijeron, no, esto no era contra los solteros. Ay, la viudita sí puede. Entonces, ¿quiénes eran los que no podían? Porque nos consideran menos aptos, porque nos consideran que no es la familia óptima. Entonces, sí se estaban refiriendo quienes estaban promoviendo ese referendo que realmente sí discriminaba a una minoría que era la minoría homosexual. Evidentemente nosotros logramos con una muy buena estrategia tratar de convencer a esos 30 y pico de, 20 que votaron en esa comisión de 30. Carlos Arturo, 20 segundos. Uy, en 20 segundos. No, adelante, lo que quiera responder. Entonces, ¿estamos ya en resúmenes? Sí, ya vamos a recibir las llamadas, así que adelante. No nos pueden a nosotros llamar homofóbicos por pensar diferente, por decir cosas diferentes, por expresarnos. No pueden estarnos metiendo en esa lista. Si quieren que el lenguaje cambie, pues ustedes den también el ejemplo. 8:50, 326-2325, 326-2350 en Bogotá, o numeral la W, esto es numeral 529. A partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. ¿Y usted ya tomó partido? Pedro, buenas noches, ¿dónde está? Buenas noches, en Ibagué. Lo escuchamos, Pedro, ¿ya tomó partido? Sí, señor. Muy bien, adelante. Piensa que Colombia es un país, sí, directamente homofóbico. ¿Por qué? Porque la equidad de género que buscan pues va contra la naturaleza. Gracias. Diego, buenas noches, ¿de qué ciudad nos llama? Buenas noches, Diego, de Mosquera. De Mosquera, ¿ya tomó partido, Diego? Ya tomé partido, sí, señor. Adelante, lo escuchamos. Digo yo que la homofobia es de lado y lado. Los homosexuales también están siendo homofóbicos con los heterosexuales. Y después de lo del matrimonio gay, ¿qué sigue? Zoofilia, sigue matrimonio entre parientes, sea el incesto. Hola, Jaime, ¿de dónde llama? Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde está Jaime? Medellín. Lo escuchamos. Mijo, vea, ¿cuál es el afán de buscar igualdad, de que los nombres, no hay necesidad? Uno es lo que es y pues, no tiene que los demás se encuentran. Pues si lo disfrutan, que lo disfruten de su manera, pero no que igualdad de género, no. Eso no tiene sentido. Hola, Miguel, buenas noches, ¿de dónde nos llama? Buenas noches, de Bogotá. De Bogotá, ¿ya tomó partido? Ya tomé partido. Le escuchamos. Y con mucho respeto le quiero preguntar al señor, al gay, él cuando se mira al espejo desnudo, ¿el qué se ve? ¿Hombre o mujer? Me imagino que si es hombre, se verá hombre. Entonces el único homofóbico es el que no se acepta como es. Marco, buenas noches, ¿dónde está? Buenas noches, Juan, aquí en el Eje Cafetero. Lo escuchamos, Marco, adelante. Vea, Juan, mientras no abramos nuestra mente y nos demos cuenta de que somos seres humanos, independientemente de las inclinaciones que tenemos, hombre, todos tienen derecho a ejercer su sexualidad como sea y a exigir derechos como lo tiene cualquier persona. Gracias, Marco. Luz, buenas noches, ¿dónde está? Buenas noches, aquí en Cali. En Cali, ¿ya tomó partido, Luz? Sí, ya tomé partido y mi partido es el amor. Pienso que todos los niños del mundo tienen derecho a recibir amor de cualquier lugar donde venga. Ahora, si eres una persona que se identifica con su mismo sexo, eso no le impide a ella tener la misma sensación de amor que tiene cualquier hétero o homo o amarillo o azul o verde. Gracias, doña Luz. Luisa, buenas noches, ¿de dónde nos llama? Buenas noches, de Medellín. La escuchamos, Luisa. Bueno, yo primero quiero felicitarlos porque me parece que hace un debate a la altura, muy respetuoso a comparación de otros debates que hemos escuchado con temas relacionados con el respeto a la diferencia sexual. Entonces, primero quiero como felicitar a los invitados porque han sido bien respetuosos en sus posiciones, han entregado unos argumentos claros y que también permiten que quienes llamemos pues también asumamos esas posiciones. Yo creo que estoy un poco de acuerdo con el tema de igualdad. Yo creo que lo que se debe buscar es equilibrio y respetar esas diferencias para que en ese respeto, en la diferencia, entendamos cuáles son las posiciones de los otros y sepamos cuáles son los límites que estos temas traen para la sociedad. Y pensar también que
poner al país a encontrarnos y a pelearnos con estos temas no es sano porque nos desviamos de lo importante y es tener una vida sana, tranquila, equilibrada. Gracias, Luisa. Juan, buenas noches, ¿dónde están? Buenas noches en Bogotá, Juan Pablo. Lo escuchamos, Juan. En Colombia somos homofílicos por convicción, pero si bien es cierto, lo que conlleva una homofilia peligrosa, inclusive agresiva, es porque se le suma un fenómeno, ¿cuál? El político, el cual tapa otro, ¿cuál es la corrupción? Todos estos temas, la verdad los hemos tocado últimamente, todo debido a sectores y a mecanismos políticos. Alejandro, ¿dónde está? Muy buenas noches. Bogotá, buenas noches. Lo escuchamos, Alejandro. A ver, lo que pasa es que ya hemos aceptado a los homosexuales, los hemos respetado a cada quien con su orientación sexual. Lo que pasa es que se les da el dedo y se han tomado la mano, en el sentido de que ya quieren familia, y eso no se puede, la familia ya tiene su estructura natural. Gracias, Alejandro. Wilson, buenas noches, ¿de qué ciudad se comunica? Buenas noches, de Bogotá. Lo escuchamos, Wilson. Mire, lo que pasa es que yo escuchando a todas las personas aquí prima es como que cada quien tiene derecho a hacer lo que sea. Sí, en mi caso yo pues no soy gay, pero tampoco me gusta sacarlos. O sea, cada quien tiene derecho a vivir como quiera mientras no afecte a los demás. Por ejemplo, las personas por sus creencias religiosas, ¿cómo van a pretender que todo el mundo viva como ellos quieren? O sea, me parece como contradictorio que ellos por sus creencias ataquen a las otras personas que no son como ellos, siendo que la misma religión creo que les dice que pues el que tiene el poder de juzgar es Dios, no ellos mismos. O sea, ellos mismos se contradicen. O sea, me parece que cada quien tiene derecho a vivir como quiera mientras no moleste a los demás. John Jairo, hola, ¿dónde está? Muy buenas noches, ya tomé partido desde Ibagué. Genial, John Jairo, adelante, lo escuchamos. El día que aprendamos a respetar que la otra persona sienta y piense diferente, este país cambiará. Gracias, John Jairo. 2 llamadas más. José David, buenas noches. ¿De dónde nos llama? Buenas noches, desde Tuluá, Valle del Cauca. Lo escuchamos. Buenas noches, sí. Yo pienso, como padre de familia, que mi hija en la escuela, en el jardín, pues todo el mundo ve que todo el mundo, que sus otros compañeros tienen un papá y una mamá, ¿no? Entonces, pues, si ven llegar a un compañerito con 2 papás, con 2 mamás, pues, se le van a burlar. Y pues van a pensar en bullying. Entonces, si los cogen de recocha por un defecto físico, ¿cómo será? Pues los van a desesperar. Gracias, José David. Finalmente, Luz Dari, buenas noches, ¿dónde está? Hola, Juan Pablo, en Medellín. La escuchamos, Luz Dari, adelante. Yo no estoy de acuerdo con la homosexualidad, pero la comparto, la respeto, mas no la comparto. Gracias, Luz Dari, 8:57 PM. Y a ustedes muchas gracias por estar aquí en Partida W. Carlos Arturo Torres Mora, gracias por dar este debate con tanta altura. Juan Pablo, muchas gracias. Ricardo, muchas gracias. Te extiendo mi amistad, que estos escenarios a veces son los que nos distancian, pero yo te extiendo mi amistad. Ricardo Montenegro Vázquez, gracias por estar en Partida W. Y usted iba a dar un regalo a Carlos Arturo. Claro ahorita, que sí, ¿no? yo le traigo un regalo, aquí le traigo precisamente porque estamos ya también aquí a Juan Pablo. Gracias. Todos los de la mesa. Traigo una curita para que se la pongan en el corazón, porque realmente como sociedad nos hemos quedado muy fracturados. Una curita que dice no más homofobia, no queremos seguir dividiéndonos y mucho más. Realmente un cóctel explosivo en una sociedad tan dividida como está Colombia, no le podríamos meter también este componente religioso, porque terminaríamos como en los países musulmanes. Realmente lo malo no es la religión, como tampoco lo es la homofobia, sino el extremismo como tal. Y nosotros quisiéramos de verdad construir una sociedad en compañía de todos los colombianos y que entiendan que nosotros ni somos peligrosos, ni somos enfermos, ni somos dañinos para la sociedad. Nosotros tampoco. Muchas gracias a los dos. Aquí los espero en una nueva Partida W mañana a las 8 PM por W Radio. Partida W con otro gran debate.